Y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Dentro de los casi 100.000 refranes registrados en la lengua española, tales como "a la cama no te irás sin saber una cosa más", quizás este te servirá para el día de hoy, nos encontramos con el refrán que dice "el hábito no hace al monje". Este refrán se refiere a que las personas no deben ser juzgadas por su título o apariencia, sino que es necesario distinguir su comportamiento y los valores con que se orientan. Es decir, si alguien desea llegar a ser considerado un digno representante de algo, puede ser una autoridad, una profesión, un oficio, un valor o un rol social, no bastan las apariencias o los títulos, sino que tiene que haber una coherencia genuina en la conducta, hábitos y costumbres que lo demuestren. Podemos considerar que los cristianos sufrimos esa desconexión entre lo que decimos ser y lo que demuestra nuestro comportamiento. John M. Drescher, autor prolífico y bien conocido profesor, conferenciante y pastor, escribió una parábola que ilustra perfectamente la reflexión que deseo compartir hoy con vosotros. Había un grupo de personas que se llamaban a sí mismas pescadores, que vivían en una región que estaba irrigada por corrientes de agua y había grandes lagos llenos de peces, y los peces tenían hambre. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estos autodenominados pescadores se reunían y hablaban acerca de su vocación y llamamiento a pescar, de la abundancia de peces y de los mejores métodos para pescar. Periódicamente definían con cuidado qué significaba pescar, defendían la pesca como profesión y declaraban que pescar era, es y será siempre la primera tarea de los pescadores. Continuamente buscaban nuevas y mejores técnicas para lograr renovadas definiciones de pesca. Decían convencidos: la industria pesquera existe gracias a los pescadores, como el fuego viene a la existencia al producirse la combustión. Les gustaba presentar lemas motivadores como estos: pescar es la tarea de cada pescador, o todo pescador es un recolector de peces. Patrocinaban reuniones especiales que llamaban campañas de pescadores y eventos como el de el mes de la pesca abundante. También patrocinaban costosos congresos nacionales e internacionales a los que invitaban a grandes pescadores para poder discutir acerca de la pesca y de cómo prevenirla. Oían disertaciones acerca de nuevos equipos, sonidos especiales y cualquier nueva técnica de pesca que hubiera sido descubierta. Estos pescadores también construyeron grandes y hermosos edificios llamados sedes de pescadores. La consigna era que cada uno debía ser un pescador modelo y que cada pescador debía obtener una buena pesca. Sin embargo, había una sola cosa que todos ellos no hacían: pescar. Además de reunirse regularmente, organizaron un consejo para enviar pescadores a otros lugares donde había muchos peces. Parecía que todos los pescadores concordaban en que era necesario un consejo de administración que pudiese desafiar a los pescadores a que confiasen en la pesca. El citado consejo estaría formado por los que tenían la gran visión y el coraje de hablar acerca de la pesca, de definirla y de promocionar la idea de ir a pescar por corrientes de aguas y lagos lejanos donde vivían muchos peces de diferentes tamaños y colores. Este consejo contrató personal, nombró comisiones y organizó muchas reuniones, asambleas, concilios y seminarios para consolidar la pesca y decidir qué nuevas corrientes se deberían considerar. Tan solo había una cosa que tanto el personal como los miembros de las comisiones no hacían: pescar. Se edificaron grandes, elaborados y caros centros de entrenamiento donde el principal propósito era enseñar a los pescadores a cómo pescar con eficacia. A lo largo de los años se dictaron clases magistrales acerca de la necesidad de pescar, la naturaleza de los peces, dónde encontrarlos, sus reacciones psicológicas y cómo aproximarse a ellos para alimentarlos. Quienes enseñaban eran doctores en pescalogía, profesores que enseñaban muy bien a pescar, pero había una sola cosa que ellos no hacían: pescar. Luego de un tedioso entrenamiento, muchos pescadores se graduaron y recibieron sus licencias para pescar. Con el tiempo, completaron sus estudios de posgrado en ciencias de la pesca
y fueron enviados para dedicarse a tiempo completo a su profesión. Algunos incluso se trasladaron a aguas distantes, saturadas de peces. Otros dedicaron mucho tiempo a estudiar y viajar para aprender acerca de la historia de la pesca y conocer lugares lejanos donde los pescadores pioneros habían realizado grandes pescas en siglos pasados. Elogiaban admirados a los fieles pescadores de los años anteriores que habían ideado, cultivado y transmitido diversos planes de pesca. Estos pescadores también construyeron una gran imprenta para publicar guías de pesca. Las máquinas trabajaban día y noche produciendo materiales relacionados únicamente con los métodos de pesca, equipos, planes y programas para organizar y estimular reuniones y asambleas que trataban de la pesca. También se estableció una oficina en la cual se organizaban conferencias especiales acerca del tema. Se estudiaba, leía y hablaba de la pesca. Pero nadie pescaba. Muchos que sintieron el llamado a ser pescadores respondieron. Fueron autorizados y enviados a pescar. Pero al igual que los pescadores que se quedaron en su casa, nunca pescaron. Porque, como ellos, se involucraron en todo tipo de ocupaciones. Construyeron plantas poderosas para bombear agua para los peces y condujeron tractores para abrir nuevas zanjas para el agua. Compraron todo tipo de equipos para viajar por diferentes lugares y observar las incubadoras de peces. Algunos dijeron que también querían formar parte de los equipos, pero sintieron la necesidad de dedicarse a proveer materiales de pesca. Otros sintieron que su trabajo era saludar amablemente a los peces, para que éstos conocieran la diferencia entre un pescador amable y uno descortés. Otros pensaron en que era suficiente dejar que los peces los observaran y vieran que eran buenos vecinos, que eran afectuosos y que eran amables, pero ni unos ni otros pescaban. Luego de una reunión conmovedora acerca de la necesidad de pescar, un joven lleno de ideales fue a pescar. Al día siguiente, informó que había pescado 2 peces notables. Le dieron honores por su excelente pesca y se organizó la manera de presentarlo ante la mayor cantidad posible de futuros pescadores para que él contara cómo había logrado capturar esos 2 peces. Por lo tanto, tuvo que dejar de pescar para dedicar tiempo a contar su experiencia a los futuros pescadores. Debido a su gran experiencia, lo nombraron miembro del Consejo General de Pescadores. Es verdad que muchos de los pescadores se sacrificaron y tuvieron que tolerar todo tipo de dificultades. Algunos vivían cerca del agua y se hartaron del hediondo olor a pescado muerto. Otros fueron ridiculizados por algunos que se burlaban del club de la pesca y de los autodenominados pescadores porque nunca habían pescado. Estos burladores no comprendían a los sacrificados pescadores que no valoraban la pesca y se contentaban con asistir a las reuniones semanales para hablar de peces y de pesca. Imaginemos cuán heridos se sintieron algunos cuando un día una persona sugirió que los que no capturaban peces no eran realmente pescadores, aunque se autodenominaran así. Quiero hacer un poco de autocrítica y preguntaros en esta reflexión de hoy lo siguiente. ¿Se puede considerar pescador a una persona que en el transcurso de varios años no ha capturado un solo pez? ¿Es pescador el que no ha pescado en el pasado ni está pescando ahora? No, no lo es. No puede haber pescador sin pesca, ni pesca sin pescador. Lo mismo nos ocurre a aquellos que nos denominamos cristianos, pero no nos comportamos como verdaderos cristianos, porque no predicamos el mensaje de esperanza en Jesús. Jesús les dijo a aquellos que iban a ser sus discípulos: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ser seguidor de Jesús y pescar con Él son 2 acciones ligadas por los mismos intereses. Ambas están tan entrelazadas que no pueden existir separadamente. No obstante, es fácil caer en el sutil engaño de imaginar que podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Algunos cristianos piensan que pueden seguir a Jesús sin testificar de Él. Preocupados tratando de ser espirituales, estudiosos y asiduos asistentes a las reuniones religiosas, reciben complacientes las bendiciones espirituales, pero rehúsan compartirlas con otros. Estos autodenominados cristianos insisten en que su testimonio silencioso y su buen ejemplo es todo lo que Jesús
espera de ellos. Naturalmente, un buen ejemplo es vital, pero no nos engañemos, no es suficiente. Nuestra experiencia interior debe manifestarse exteriormente, tanto al hablar como al actuar. Una vez hemos aceptado y experimentado el mensaje de esperanza que Jesús presentó, no podemos quedarnos sin hacer nada, porque este mensaje debería generar en nosotros un deseo urgente de compartir nuestra experiencia con los demás. Lamentablemente hay demasiados cristianos que creen en la testificación, pero no la practican en la forma de vida. La llaman testificación silenciosa. En otras palabras, están esperando que las manzanas del árbol se metan en las cajas y vayan al supermercado por sí solas. Existe también el otro extremo, convertir en un Dios la frenética actividad y los planes de testificación mientras somos negligentes en el conocimiento de Jesús. En otras palabras, nos enfrascamos tanto en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Debemos equilibrar y unir los dos elementos esenciales que todo cristiano debe manifestar: seguir a Jesús y testificar acerca de Jesús. Como cristianos que nos llamamos, deberíamos, en primer lugar, mirar constantemente a Jesús como nuestro modelo. Y, en segundo lugar, tomar tiempo para meditar, orar y estudiar la Biblia, a fin de testificar de lo que hemos visto y experimentado en nuestra vida. Jesús adoptó para su vida un concepto equilibrado. No solo dedicó su tiempo a predicar, sino que también se dedicó a enseñar a sus seguidores a testificar de él. Recordemos que Jesús dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Ambos aspectos han de ir de la mano. Jesús llamó a sus discípulos no para que lo siguieran a él como un fin en sí mismo, no para ser solamente seguidores de él, sino para que después de ello y como consecuencia testificaran acerca de Jesús a otros. Lo cierto es que para que Cristo nos transforme en pecadores de hombres, debe producirse un milagro, como aquel que encontramos en el texto que nos servirá de base para la reflexión de hoy y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. La esencia de este relato es la siguiente: siempre debe existir una relación esencial entre la falta de confianza en uno mismo y la confianza absoluta en Dios. Aunque quizás todos conocemos este relato, dejadme hacer un rápido resumen del mismo. Simón Pedro era un experto pescador familiarizado con la pesca y con el lago en el que pescaba diariamente. Esa noche había elegido un lugar y un momento ideal para pescar. Trabajó toda la noche usando todas las técnicas de pesca que conocía, pero no obtuvo ningún resultado. De buena mañana no tenía nada que demostrar su esfuerzo nocturno, ni siquiera un insignificante pez. Esto es como pasarse toda la noche dibujando y a la mañana siguiente solo tener la papelera llena de esbozos arrugados. Jesús, una vez había hablado a la gente que había venido a escucharle. Le dijo a Simón Pedro que bogara mar adentro y que echaran las redes. Pero la verdad, eso era lo último que a Pedro se le hubiera ocurrido hacer. No lo de bogar mar adentro, sino lo de echar de nuevo las redes. Quizás por la mente de Pedro pasaron multitud de pensamientos o palabras que no dijo, pero que pensó, tales como: «Maestro, he estado trabajando toda la noche sin éxito alguno. Estoy lavando las redes y quisiera descansar. Además, ¿qué sabes tú de pesca? Con todos mis respetos, deja el asunto a los profesionales. Admito que hay muchas cosas que no sé, pero de pesca». Mi pregunta es: ¿quién sabe más o quién sabía más sobre el comportamiento de la fauna marina? ¿Pedro el pescador o Jesús el creador? Pero Simón Pedro dijo: «Mas en tu palabra echaré la red». Esta clase de obediencia era una auténtica expresión pública de su confianza en las palabras de Jesús. Su absoluta fe en el Maestro recibió una sorprendente recompensa. Lanzaron las redes, se llenaron de peces hasta el punto de casi romperse, llamaron a la otra barca, llenaron ambas barcas hasta el punto de casi hundirse, y Simón Pedro tuvo temor. Abrumado por el gran poder del Maestro sobre la naturaleza, su amor por él y la insignificancia que sentía frente a Jesús, Pedro se arrojó de rodillas ante Jesús diciéndole:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón Pedro descubrió aquella mañana que no era tan buen pescador y reconoció que, comparado con Jesús, era un pescador que no pescaba. Pero no penséis que quería que Jesús lo dejara. Tan solo se sentía indigno de estar con él. Solo cuando Simón Pedro experimentó la desconfianza en sí mismo y puso su confianza en Jesús, solo entonces se produjo el milagro y después recibió el llamado para ser pescador de hombres. ¿Nunca os habéis preguntado por qué Jesús usó la expresión pescadores de hombres? ¿Qué es la pesca? ¿No es engaño, decepción y trampa? Sabéis que pescar involucra red, anzuelo, carnada y coerción. ¿Es que Jesús no hubiera podido usar una ilustración más adecuada para transmitir lo que realmente significa el testimonio personal? Ante todo, quiero decir que no creo que Jesús tuviera alguna inclinación o tendencia hacia la profesión de la pesca. Simplemente quiso llamar a personas que ocupaban su vida en la pesca y trató de transformar sus intereses temporales en intereses eternos. Recordemos que las preferencias de Jesús a ser pescadores de hombres eran primeramente una ilustración, una analogía para señalar realidades espirituales mayores. Por lo tanto, necesitamos tomarlas así y no analizar literalmente cada punto de la comparación. No obstante, aquellos discípulos eran pescadores de profesión, por lo que Jesús los llamó a ir más allá de aquella pesca con fines personales. Jesús los llamó para atraer personas a Él y a su mensaje. Si hubieran sido pastores, Jesús les hubiera dicho, venid en pos de mí y os haré pastores de hombres. Si hubieran sido agricultores, Jesús les hubiera dicho, venid en pos de mí y os haré sembradores de esperanza o cosechadores de hombres. Por otra parte, muchos piensan automáticamente en carnada y anzuelo cuando consideran el tema de la pesca, con lo cual evocan en su imaginación la connotación negativa del engaño y la seducción. Sin embargo, quiero recordar que los pescadores de aquella época, como Simón Pedro, no pescaban con anzuelo y carnada como algunos hacen hoy incluso por deporte, sino con redes y con lámparas. La lección que Jesús trata de enseñarnos con la ilustración de la pesca milagrosa es su habilidad para atraer a las personas hacia Él, pero siempre mediante nuestra disponibilidad. Como cristianos tenemos el privilegio de ponernos a disposición de Jesús allí donde estemos, para compartir con los que nos rodean este mensaje de esperanza en medio de un mundo que parece ir a la deriva. Pero para que eso ocurra, tenemos que estar disponibles. La realidad es que en una comparación actual podríamos decir que somos como un teléfono móvil. Cuando no estamos disponibles u operativos es porque estamos apagados o porque nos encontramos fuera de cobertura. Solo mostraremos nuestra disponibilidad, solo seremos verdaderos cristianos cuando no solo sigamos a Jesús, sino que también testifiquemos acerca de su verdad. Así seremos pescadores de hombres. Así el monje no contradecirá su hábito. La condición fundamental para ser considerado un pescador de hombres es pescar. Podemos pasarnos toda la vida viendo cuándo va a ser el mejor momento, sopesando las condiciones, revisando nuestros conocimientos, preparando las redes, pero si no salimos a pescar, seguiremos siendo teóricos de la pesca. Cada cristiano, cada seguidor de Jesús es una barca dispuesta para la pesca. Unas con mayor capacidad, otras con mejores motores, otras hechas con materiales nobles, otras con un buen calado para soportar grandes cargas, pero todas necesitamos salir a pescar. Una barca amarrada en el puerto durante mucho tiempo se muere por donde no se ve. Mi abuelo decía que era necesario sacar la barca del agua para ver si en la obra viva, interesante el nombre, ¿verdad?, esa parte que no vemos de una barca porque está sumergida, estaba sucia y había que limpiarla, o tenía fisuras y había que repararlas. Una pequeña fisura, decía, puede hundir una gran barca. Mi abuelo era pescador, pero no un pescador de fin de semana con caña, anzuelo y carnada, sino pescador de profesión, de redes y de lámparas. Explicando su experiencia de pesca, mi abuelo nos contaba que en la oscuridad de la noche,
A simple vista, no había ningún pez en el mar. Pero cuando encendía las lámparas para atraer a los peces y cerrar las redes, el espectáculo nunca dejaba de sorprenderle. Nuestro mayor problema es que salimos a pescar con la linternita de mano de ser buena persona y nos dejamos la gran lámpara que es nuestro Maestro, que es Jesús. Como no vivimos dejando que Él guíe nuestra vida, no confiamos en su poder y pensamos que nuestra linternita de buena gente nos hará verdaderos pescadores. Otra cosa es que seamos pescadores de hombres. Las personas son atraídas a Jesús. Tan solo debemos llevarlo en nuestra barca. Tan solo debemos llevarlo en nuestra vida. Debemos seguir a Jesús y pescar con Él. Seremos auténticos pescadores de hombres cuando nos dediquemos a pescar. Lo verdaderamente importante es entrar en el puerto con la satisfacción de haber sido un día más o una noche más un pescador practicante. Confiemos en Jesús y desconfiemos de nuestros propios medios. Solo en el momento en el que tengamos la absoluta certeza de nuestra ineptitud para la gran labor, solo en ese momento estaremos capacitados para la labor de ser pescadores de hombres. ¿Cuántos de vosotros deseáis encender en vuestras vidas la lámpara que es Jesús? Pues tened por seguro que las personas serán atraídas a Él como los peces son atraídos a esa potente lámpara que alumbra en la noche oscura. Saquemos ya a nuestra barca, que ha llegado la hora de bogar mar adentro, y echemos las redes de la salvación. Seamos cristianos, no de nombre ni de palabra, sino de hechos. No seamos el pescador que no pescaba. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.